Despedimos nuestra anterior entrega con Jackson lamiéndose las heridas y contando muertos y heridos tras la batalla de Kerstown, y vamos a retomarlo con la vuelta del mayor general Nathaniel Banks a Winchester en la mañana del día 24. Un hombre que no estaba precisamente tranquilo, ni era el único preocupado, y es que durante la noche del 23 los tenientes rebeldes George Jenkins del Estado Mayor de Jackson y John Lyle de la Guardia del mismo Estado Mayor, ambos prisioneros de los federales, habían confundido a sus captores con historias sobre el tamaño de su ejército y de las intenciones de su comandante en jefe, intenciones que por otro lado solo conocía él mismo. Jenkins llegó a afirmar que el ejército del Valle esperaba 30.000 hombres de refuerzo. Los interrogadores fueron más allá y preguntaron si Longstreet y su formación se encontraba con Jackson, y Lyle contestó: «Espera mañana y lo sabrás. Esto ha sido para nosotros solo una escaramuza». Banks era escéptico ante las afirmaciones que recibía de los prisioneros, y así se lo hizo saber a McClellan el mismo día 24, pero en privado la duda le carcomía, hasta tal punto que llegó a escribir a su esposa una carta de despedida antes de partir para Middleton y unirse al avance de Kimball. McClellan, que ya tenía una considerable presión sobre sí mismo con su campaña peninsular, urgía a Banks a presionar con fuerza a Jackson más allá de Strasburg, y si era posible con su caballería llegar hasta Monte Jackson. Ni Shields ni Kimball necesitaban empujones desde arriba para ir tras el derrotado Jackson. Desde su cama, el herido irlandés envió a Kimball órdenes expresas de seguir adelante, y así lo hacía Kimball con las primeras luces del día 24, poniendo a su infantería en movimiento y llevando en vanguardia 3 regimientos y una batería de artillería al mando del coronel Carroll del 8º de Ohio. Hasta que les dio alcance la caballería, que partió más tarde, y con algunas compañías que van a ser enviadas delante para servir de ojos de las formaciones yanquis. A las 13:30 los jinetes de la Unión se topaban con la caballería de Ashby y con las piezas de Shield en las proximidades de Middleton, a casi 25 kilómetros al sur de Kerstown. Carroll puso su batería en acción y se comenzó así un breve pero intenso duelo de artillería. Los yanquis no solo se movían rápido, sino que su número crecía rápidamente, tanto que los de Ashby no tardaron en entrar en pánico y ensillar Valley Pike abajo en dirección a Cedar Creek. Los regimientos segundo y quinto de Virginia, junto con la artillería de Rockbridge, se encontraban a retaguardia de la columna rebelde, por si Ashby necesitaba algún sostén, pero con ellos también marchaba el valiosísimo tren del ejército, el tren de bagajes, que se encontraba extendido a lo largo de casi 5 kilómetros en el Valley Pike, y que Jackson había permitido que marchase a retaguardia de su formación en vez de a la cabeza de la misma, como hubiera aconsejado la prudencia. Curiosamente, su jefe de intendencia, el mayor John Harman, que era un hombre capaz y brillante, no puso objeción alguna. El vigor de la persecución de los federales dejaba atónitos tanto a Harman como al mayor Frank Jones del 2º de Virginia. Este último va a formar a su regimiento en línea de batalla, mientras el 5º del mismo estado se le unía y el tren de bagajes apresuraba el paso. Mientras la artillería federal, desplegada a larga distancia desde las colinas opuestas, abría fuego. Un proyectil cayó sobre las líneas del 27º de Virginia, matando o hiriendo a media docena de desdichados. La noticia de la aproximación de los federales caía como un rayo sobre la columna rebelde, llevando a los menos veteranos a caer en el más absoluto de los desórdenes. Jackson va a dejarse aconsejar por su capaz ayudante, Jedediah Hotchkiss, que va a conducir a la columna rebelde en dirección a los estrechos pasos del Narrow Passage Creek, detrás de los cuales Jackson confiaba en presentar alguna forma de defensa. A las 2:30 de la tarde, Kimball contaba con su caballería y sus 3 brigadas de infantería desplegadas a lo largo del Cedar Creek. Ashby había quemado el puente sobre el Turnpike durante la primera retirada rebelde hacía unas 2 semanas, pero había varios vados bastante buenos, incluyendo uno que se encontraba bajo la cobertura de las piezas de artillería del coronel Kimball. De hecho, Kimball
estaba listo para cruzar el vado en fuerza y enviar un fuerte destacamento por la carretera de vuelta, la Back Road, que iba de Winchester a Strasburg, con la intención de interceptar así el tren de carretas de Jackson. Pero cuando iba a dar las órdenes pertinentes, apareció el mayor general Nathaniel Banks con la vanguardia de la división de Williams y canceló el movimiento. Kimball recordaría más tarde que Banks consideró prudente esperar refuerzos, pero mientras nuestro ejército se mantenía acampado en Middleton y Cedar Creek, esa noche el enemigo escapaba. Banks contaba ahora con casi 20.000 efectivos, pero en vez de enviar a su caballería a efectuar reconocimientos, no hizo nada para molestar a Jackson en 3 días. Cortos en raciones para hombres y bestias y poco dispuesta a enfrentarse al temido Turner Ashby, la caballería de la Unión ofrecía un patético reflejo de sí misma. No sería hasta la tarde del 26 que la caballería de la Unión comenzó a enviar piquetes a lo largo de Towns Brook, a unos 27 kilómetros al sur de Carstown. Tras los piquetes, las divisiones de Kimball y Williams reptaban a un paso que irritaba a toda la oficialidad, salvo al propio Banks. Este va a ordenar a Kimball detenerse a 7 kilómetros al sur de Strasburg y a Williams en la vecindad de la ciudad. Strasburg no impresionaba precisamente a los federales. Sucia, miserable, boquete infecto eran algunos de los calificativos que les merecía tanto al capellán del 2º de Massachusetts como a algunos oficiales de los regimientos de Wisconsin. El 26 de marzo, Banks le remitía un mensaje por la tarde a McClellan. El enemigo está quebrantado, pero se reagrupará. Confiando en rumores y en las mentiras de los prisioneros, Banks llegó a afirmar a McClellan que Jackson y Longstreet iban a reunir sus fuerzas en Newmarket. McClellan no parecía muy conforme y le respondió: «No doy crédito a los rumores de que Jackson vaya a ser reforzado», y le aconsejaba empujar con vigor. Un excelente consejo del habitualmente hipercauto McClellan. El problema era que Banks no era por naturaleza más agresivo que su comandante en jefe. Era un político acostumbrado a no asumir ni el más mínimo riesgo. Banks va a ignorar igualmente las demandas de McClellan del día 29 de marzo y el mes va a terminar con ocasionales tiroteos entre piquetes y algunos disparos de artillería a lo largo del Towns Brook. Por parte rebelde, Jackson marchó con el grueso de sus fuerzas desde Woodstock a Mount Jackson el día 25 y durante la siguiente semana fue rotando unidades de infantería de manera metódica entre Monte Jackson y Woodstock, con la intención de apoyar a la caballería de Ashby, que estaba cumpliendo con 2 funciones críticas: evitar los reconocimientos de Banks hacia el sur y permitir a los rebeldes rastrear las carreteras que conectaban a Banks con el departamento de montaña, permitiendo alertar a Jackson de cualquier intento federal de combinar las fuerzas federales desde aquella dirección. Reconocimiento, espías, desertores, todos ellos facilitaban a Jackson una idea aproximada de la fuerza de Banks, así como de lo confundido que se encontraba este. Jackson cablegrafiaba a Johnston el día 27 de marzo. El enemigo en Strasburg cree que he retrocedido a Stanton con la intención de unirme a usted. Mientras Banks permanecía inactivo, Jackson no tenía descanso. Su primera prioridad era mejorar su conocimiento de la topografía del valle y para ello necesitaba mapas fiables y un buen topógrafo. Y aquí contaba con la eficiente ayuda del topógrafo Jedediah Hotchkiss, con quien va a reunirse en la mañana del día 26 en la casa de Stover, que era su cuartel general en el Narrow Passage Creek. Jackson va a decirle a Hotchkiss: «Quiero un mapa del valle desde Harper Ferry a Lexington, que muestre todos los puntos, tanto defensivos como ideales para un ataque. El señor Pendleton le facilitará órdenes para todo aquello que precise. Buenos días, señor». Hotchkiss se va a poner a trabajar de inmediato y va a cabalgar por el banco del Narrow Passage Creek desde la casa de Stover a Little North Mountain y va a volver afirmando a Jackson que la línea era completamente indefendible. 2 días más tarde, Jackson retiraba la brigada de infantería que estaba apostada tras el arroyo y la va a enviar a Woodstock. Con la topografía ahora en capaces manos, Jackson buscaba guía en el plano espiritual. Le ofreció el puesto de capellán del cuartel general
a Robert Dabney, un prominente ministro presbiteriano por aquel entonces en el Hampden Sydney College de Lexington, y que también era a la sazón marido de la prima de Jackson, Anne, la cual tenía de su marido la idea de que era el más brillante teólogo vivo, después, por supuesto, de su propio padre. La siguiente acción de Jackson va a ser dejar estupefacto al pequeño ejército del Valle. El día 1 de abril relevaba del mando al brigadier general Garnett, que se encontraba al mando de la brigada Stonewall, y lo va a hacer por negligencia durante la batalla de Queenstown. Y lo ponía bajo arresto pendiente de un consejo de guerra. Ya 4 días antes, Jackson había solicitado a Joe Johnston, que le enviase a un nuevo brigadier general. Garnett fue puesto bajo custodia en Harrisonburg, sin conocimiento alguno de los cargos que pesaban sobre él. Jackson no consultó a nadie para actuar así contra Garnett, ni tampoco se preocupó en reunir evidencias para apoyar sus cargos. En su mente rondaba la decisión de Garnett de abandonar el campo de batalla antes de que cayera la noche, y le había privado y supuestamente Jackson pensaba que le había privado, por tanto, de la victoria en Queenstown, o al menos eso creía él. Rara vez durante la Guerra Civil Americana un oficial general tan valeroso y capaz como era Garnett había sido tratado con tanta injusticia. Posiblemente este caso solo fuera superado por el Consejo de Guerra contra el mayor general Fitz John Porter, igualmente absurdo y truculento, tras la segunda batalla del Bull Run. Como no tardaría en demostrar en el futuro, Jackson era generoso a la hora de acreditar al Todopoderoso en sus victorias, pero muy reacio a responsabilizarse a sí mismo de sus derrotas. El arresto de Garnett generó bastante desazón en la brigada Stonewall, ya que era un hombre muy popular. El nuevo ayudante de campo de Jackson, Henry Keith Douglas, fue incapaz de encontrar a un solo oficial de la brigada Stonewall que creyese que Garnett había cometido algún error en Queenstown. Por primera vez, oficiales y hombres de la vieja brigada de Jackson diferían del criterio de este. Incluso cuando Jackson cabalgaba junto a la brigada, 3 semanas después del arresto de Garnett, lo más sonoro que se escuchaba era el resentido silencio, cuando lo habitual había sido estridentes saludos. El reemplazo de Garnett sería Charles Winder, con 32 años. Era un oficial prometedor, era estricto con la disciplina y de una voluntad férrea. Sin embargo, el primer encuentro con Jackson fue gélido y su relación con este sería fría. No era virginiano, era de Maryland, y eso provocaba además no poca hostilidad entre la oficialidad de la brigada. Volviendo a las operaciones, Jackson va a hacer un buen uso de la calma en las mismas, y tras reforzar a Ashby con la brigada Stonewall para mantener la línea de Stony Creek, retrocedía al día 2 de abril con el resto de su pequeño ejército desde Monte Jackson a Ruth's Hill. Jedediah Hotchkiss, que había reconocido y recomendado Stony Creek, había identificado Ruth's Hill como una buena posición para sostenerse, la siguiente colina sobre Stony Creek. A Jackson también le gustaba y ubicó su cuartel general en la casa del reverendo Andrew Root, al pie de la colina. Ruth's Hill ofrecía una vista clara y sin obstrucciones de todo el campo varios kilómetros a la redonda. A buen recaudo, Jackson comenzó a reclutar y a reorganizarse, dando un más que merecido descanso a sus hombres. Jackson se sentía satisfecho de haber evitado que el cuerpo de Banks se reuniera con otras fuerzas de la Unión, y así lo reconocería el Congreso Confederado el día 8 de abril. 8 días más tarde, el 16, ese mismo Congreso aprobaba la movilización durante 3 años de todos los hombres blancos, obviamente, entre 18 y 35 años de edad, y obligaba a aquellos que tenían un compromiso de 1 año a servir 2 años más. Anticipándose a la aprobación del Congreso de la solicitud del presidente Davis, el gobernador Letcher, el día 29 de marzo había dado orden de que toda la milicia del estado de Virginia fuera reclutada en las compañías de voluntarios existentes, al objeto de llevar a los regimientos al completo de sus plantillas allí donde fuera posible. La movilización forzosa de las milicias no sentaba nada bien, y en el caso de un contingente de Rockingham,
Este optó por la resistencia armada a la proclamación. Mientras se encontraba de camino a unirse al ejército del Valle, 200 individuos desertaron a las montañas en las proximidades de Swift Run Gap y se hicieron allí fuertes en las granjas próximas. Jackson no va a tardar en reaccionar y va a enviar 4 compañías del 33º y 3 compañías del 27º de Virginia, junto a algo de caballería y una sección de artillería. Los recalcitrantes no van a tardar en ser rodeados, enviados a Harrisonburg, y muchos convertidos en poco voluntariosos nuevos miembros del 27º de Virginia. Mientras tanto, en el lado federal, Banks recibía suministros el día 31 de marzo, lo que le permitía progresar y alcanzar Stony Creek. Hay que tener en cuenta que la caballería federal no solo estaba escasa en número, también lo era en calidad. El 4 de abril, solo 531 hombres estaban presentes para el servicio, y el mismo general Williams escribía: la caballería es buena para provocar polvaredas, forrajear, capturar o robar caballos, pero no para mucho más. La caballería rebelde estaba mucho mejor instruida y contaba con mejores caballos, pero a pesar de la habilidad de los jinetes de Ashby, esto no les convertía en invencibles. El 16 de abril, una fuerza de 2 compañías de la Unión y las compañías de caballería de Washington y Ringgold, en total 120 efectivos, van a conseguir capturar entre 50 y 65 rebeldes de las fuerzas de Ashby, cerca de Columbia Furnace. Los de Virginia se habían refugiado de la lluvia y el frío en 2 iglesias, y un prounionista de la localidad dio el chivatazo que llevó a los yanquis a caer sobre ellos pasada la medianoche. Banks tenía razones para ir posponiendo su avance, y uno, entre muchos, era el hecho de que las vías de comunicación estaban en un estado paupérrimo. Las lluvias de abril habían arruinado el firme de la vía férrea a Winchester y el propio tren de carretas de Banks estaba atrapado. La división de Shields además estaba tremendamente falta de elementos de transporte, contando solo con 102 caballos de tiro para su tren de carretas. Otra razón no menos importante era la falta de calzado. El coronel del 29º de Pensilvania informaba a Banks de que todo su regimiento estaba descalzo. Los regimientos 13º de Indiana y 5º de Connecticut estaban en circunstancias similares. Pero tampoco esta era la última razón para la inacción de Banks. Otra más era la ausencia de la división de Blanker, con la cual Banks contaba, pero que parecía que se la había tragado la tierra después de haber partido de Warrenton el día 6 de abril. Los alemanes se habían llevado 4 días tratando de encontrar un cruce en un río Shenandoah crecido, pero la división ya de por sí se encontraba escasa de munición, zapatos, tienda, comida y carretas, contando además que los hombres tenían que dormir sobre la nieve y el barro sin refugio alguno. Tras 6 días sin tener noticias del contingente alemán, un exasperado secretario Stanton daba instrucciones al general Rosecrans, que se encontraba en la capital y disponible, para que partiera en busca de Blanker. Rosecrans va a localizarlo el día 15 de abril cerca de Paris, en Virginia, en el lado oriental del río Shenandoah, a unos 40 kilómetros de Warrenton. Sobre la división de Blanker, Rosecrans le dijo a Stanton: han estado errando sin tiendas ni refugio, sin mochilas y con solo 4 carretas por regimiento. Sus uniformes, están gastados y no han recibido paga desde el pasado diciembre. Stanton va a pedirle disculpas a Blanker por la negligencia gubernamental con sus valientes y patrióticos soldados alemanes, para proceder posteriormente a ordenarle que directamente se pusiera a las órdenes del departamento del mayor general Fremont. Rosecrans les acompañaría para asegurarse de que encontraban el camino. Por otra parte, en el cuerpo de Banks, a pesar de la dureza y la inactividad, la moral era alta, ya que las victorias federales en el oeste aumentaban las expectativas de un final próximo de la guerra. Las deserciones en las filas rebeldes, productos de la ley de conscripción obligatoria de la que hemos hablado ya, también sirvieron para aumentar esas esperanzas. Tras 15 días, preocupándose por suministros y otros motivos, el mayor general Nathaniel Banks se sintió lo suficientemente preparado como para poner a prueba la fuerza de Jackson. El día 16 de abril,
le daba forma a un plan, y además bueno, para alcanzar a la retaguardia rebelde, hacerse con la caballería de Ashby, Monte Jackson y capturar los puentes sobre el Mill Creek, justo al sur de Mount Jackson y el North Fork, antes de que Jackson tuviera tiempo de quemarlos. El objetivo de la marcha, que había de comenzar poco después de medianoche, era Newmarket, a algo más de 20 kilómetros más allá de la línea de partida de Stony Creek. El coronel Sam Carroll, que ya conocemos del 8º de Ohio, fue elegido para liderar la fuerza de unos 1000 efectivos sobre el Middle Road, mientras que Shields iba a empujar directamente por el Turnpike con el grueso de su división tan rápidamente como le fuera posible. Williams con su división le seguiría en reserva. Tanto la columna de flanqueo de Carroll como el cuerpo principal de Shields debían reunirse en Monte Jackson. Carroll partió a las 6 de la tarde. La marcha fue mal prácticamente desde el principio. La ruta terminaba siendo 10 kilómetros más larga de lo esperado. Los arroyos en plena montaña estaban crecidos por las recientes lluvias y por tanto los vadeos eran de una dificultad añadida. Las carreteras además estaban embarradas. Carroll debía estar en Monte Jackson antes del amanecer del día 17. En el trayecto se va a producir una cómica anécdota. Carroll encabezaba la columna junto a un oficial de Estado Mayor durante la noche y van a toparse la distancia con un jinete rebelde. ¿Quién va a gritarles? ¿Quién viene ahí? El coronel va a responderles: somos amigos. A lo que el rebelde replicaría: ¿amigos de quién? Y Carroll respondió: amigos de nosotros mismos. El rebelde en ese momento dijo algo inaudible y el coronel respondió: sí. Lo que al parecer satisfizo al jinete solitario, al pobre desdichado, que se adelantó en la oscuridad para verse rodeado de jinetes yanquis. El desafortunado iba hacia su casa, que estaba próxima, con la intención de desayunar con su familia. Unos kilómetros más adelante, un escolta de Carroll se aproximó a un piquete de 6 rebeldes, a los que en la distancia, con un aire autoritario, va a soltarles: si no tenéis la contraseña, seguidme. Los infelices virginianos así lo hicieron, sin ser conscientes de que estaban siendo conducidos a las líneas federales. Pero algunos de los hombres de Carroll saludaron estúpidamente, permitiendo que se descubriese la trampa y los rebeldes pudieran salir al galope. La columna de Shield cruzaba Stone Creek a las 3 de la madrugada del día 17 de abril, un cruce que se efectuó sin oposición alguna. La vanguardia federal alcanzaba Monte Jackson a las 7 de la mañana. La única señal del enemigo eran las banderas del cuerpo médico confederado que ondeaban junto a 3 hospitales de campaña abandonados. El humo cubría todo y varios vagones ardían sobre la línea férrea. Había una segunda fuente de humo, estaba alejada en el horizonte como a 1,5 kilómetros del pueblo, y un destacamento de caballería de Shield, concretamente una compañía del 1º de Vermont, 2 del 1º de Ohio y una del 1º de Michigan, van a galopar hacia las mismas. 8 soldados rebeldes desmontados estaban tratando de prender fuego al puente que se encontraba al largo del North Fork. Uno de esos hombres era el mismísimo Turner Ashby, montado sobre su afamado caballo blanco, Tom Telegraph. El resto de la caballería rebelde galopaba para buscar refugio en Roots Hill. Los hombres de Ashby habían desnudado los tablones del puente, lo que tenía el efecto de reducir el material inflamable del mismo, y a pesar de los ímprobos esfuerzos de Ashby y de su pequeña partida para acelerar su destrucción, las llamas no alcanzaban la parte superior del mismo, lo que hacía que el puente fuera salvable. Algún soldado yanqui iba a sofocar el fuego llenando su sombrero con agua. Ashby fue el último en abandonar el puente y 4 jinetes de Ohio le conminaron a soltar la antorcha que portaba y rendirse. Sin embargo, Ashby giró su caballo para escapar y los yanquis abrieron fuego con sus pistolas, uno de cuyos disparos va a alcanzar la bota, rozando su pierna antes de que alcanzara al desdichado caballo. Ashby se volvió y atacó con su sable al enemigo más cercano para después espolear a su herido caballo Tom Telegraph a lo largo del puente y en dirección a Rhodes Hill, donde la dotación del cañón Blakely de Chew junto a la artillería de Roxbridge, el propio Henry Kidd Douglas y varios miembros de su plana mayor esperaban al coronel.
Al alcanzarles al galope, los rebeldes van a rodear al caballo admirados y van a cortar pelo de sus crines y de su cola como souvenirs. Inmediatamente se le va a facilitar una nueva montura a Ashby, con la cual iba a ir en busca de Jackson. Tanto Banks como Shield, ya estamos hablando del lado federal, confiaban en que Jackson permaneciera en Ruth's Hill, y era consenso entre los oficiales federales que si Jackson no quería combatir ahí con las ventajas que le ofrecía el terreno, no querría hacerlo en parte alguna. Así pues, los federales van a desplegar 4 brigadas, 2 de la división de Shield y otras 2 de la de Williams, con gran fanfarria, como si se dispusieran a un asalto frontal. Al mismo tiempo, Banks enviaba a la última de las brigadas de Shield, la que se encontraba a las órdenes del coronel Samuel Dunning, así como a la brigada de Gordon de la división de Williams, para que realizasen una marcha de flanco por el Middle Road. Con Carroll sin saberse por dónde iba, Banks esperaba interponer las brigadas de Gordon y Dunning entre las fuerzas de Jackson y Newmarket, unos 10 kilómetros más al sur. Lucía un día cálido con un cielo abierto, casi parecía un día de julio, impropio en cualquier caso de un mes de abril. Cuando la columna federal comenzó a atisbar Ruth's Hill, Jackson ya había desaparecido. Shields y Williams van a alcanzar Newmarket al caer la noche. Carroll con su columna se había extraviado, mientras Dunning y Gordon llegaban a las 9 de la noche. Mientras esa noche sus hombres tomaban su merecido descanso en los arrabales de la ciudad, el mayor general Nathaniel Banks remitía un breve telegrama al secretario de la guerra Stanton, anunciando la captura de Newmarket sin sufrir ni una sola baja y con la captura de varias docenas de rebeldes. El secretario de la guerra devolvió el mensaje agradecido por los brillantes y exitosas operaciones de este día. Banks se encontraba pletórico, pero la realidad es que se encontraba a 120 kilómetros de sus suministros, con todas las carretas en la carretera, los bagajes y tiendas a retaguardia, las raciones precarias y persiguiendo un espejismo en el desierto. Jackson estaba listo para correr y había comenzado a hacerlo tan pronto como los federales dieron señales de movimiento. Estaba completamente dispuesto a ceder no solo Monte Jackson ni Newmarket, sino todo el valle tan al sur como el North River. El redespliegue de Johnston a la península hacía imperativo que Jackson se mantuviese próximo con el general Richard E. Ewell, cuya división, fuerte de 8.500 hombres, se encontraba próxima a Brandy Station y representaba la única fuerza rebelde organizada entre él y Johnston. La Confederación podía ceder temporalmente el valle del Shenandoah. Con el enorme ejército de McClellan a las puertas de Richmond, no podía permitirse perder a las formaciones de Jackson o Ewell. La necesidad de preservar sus fuerzas y mantenerlas móviles estaba en el núcleo de los pensamientos del general Robert E. Lee, que se había unido al esfuerzo de guerra en el Teatro Oriental como consejero militar del presidente Davis. El 10 de abril, Jackson se comunicaba con Ewell ante la posibilidad de retirarse del valle. Johnston había dado poderes discrecionales a Jackson sobre Ewell en el caso de que el primero se viera en la tesitura de ceder terreno. Y así, el día 12, Jackson le decía a Ewell que estaba listo para unirse a él en Swift Run Gap si Banks seguía avanzando. Pero Ewell tenía sus propios planes, sus propias ideas. Él quería atacar a la división de Blenker, que se encontraba al este de las Blue Ridge, y aquí no solo había razones militares. También hay que contar con la profunda antipatía que Ewell sentía por los alemanes. Ewell va a solicitar a Jackson que se una a él en dicha empresa, y el día 13 le escribía a Jackson. Las tropas de Blenker están muy dispersas y desmoralizadas. Están robando y esquilmando los almacenes y maltratando a la población. Son alemanes. Si vamos a través de las montañas y atacamos a su fuerza, a la fuerza de Blenker, lo encontraremos disperso y lo dividiremos, provocando su retirada y la de Banks. Los hombres de Blenker están desertando. Los que yo he cogido son estúpidos e ignorantes alemanes. Ewell lo va a ignorar Jackson y le va a repetir sus instrucciones para unirse a él en Swift Run Gap.
Ewell, un hombre entonces de 45 años, encontró poco edificante la comunicación inicial con Jackson. Él era nieto de Benjamin Stoddard, el primer secretario de Marina de los Estados Unidos, e hijo de Thomas Ewell, un médico que resultó derrotado por el alcoholismo, que le llevó a la tumba a la temprana edad de 40 años. Richard Stoddard Ewell se había graduado el 13º de 45 en la promoción de 1840 de West Point. Ewell va a decidir ponerse en contacto con Johnston, que resultó mucho más receptivo sobre su plan de atacar a Blenheim, pero cuando llegó el permiso para atacar, los alemanes habían cruzado las Blue Ridge Mountains y se habían evaporado. Mientras, Jackson había hecho marchar a sus hombres para alcanzar a Ewell, y lo había hecho a marchas forzadas. El ejército del Valle había retrocedido desde el frente de Banks a solo 16 kilómetros de Harrisonburg en la noche del 17 de abril. Tras vivaquear brevemente, la retirada continuó el 18 a las 4 de la mañana. Los rebeldes abandonaban Harrisonburg a mediodía y Jackson emplazaba su cuartel general en Pills Crow Road, a unos 7 kilómetros al sudeste de la ciudad. Esa misma noche, el día 19 de abril, el ejército pasaba bajo la punta sur de Massanutten Mountain y ahí giraba al noreste, cruzando el South Fork del Shenandoah hasta la aldea de Conrad Store, antes de acampar en el estrechísimo Elk Run Valley, que se encontraba entre el río y el Swift Run Gap. El ejército del Valle había cubierto 75 kilómetros en solo 3 días. La retirada de Jackson provocó una considerable confusión en Staunton. Había rumores de que 35.000 yanquis, con un centenar de piezas de artillería, habían superado a Jackson y que éste estaba retirándose a toda prisa. Y todos esos rumores recorrían la ciudad. Staunton albergaba grandes almacenes de munición, armas, uniformes para 12.000 hombres. No solo los civiles, también muchos militares de la ciudad entraron en pánico. Los enfermos convalecientes fueron evacuados, así como el dinero de los bancos y los registros judiciales. Y todo a pesar de que el enemigo se encontraba a 45 kilómetros de distancia. Se necesitarían 2 o 3 días para restaurar la calma. Pero Jackson precisamente había escogido Swift Run Gap para disuadir a Banks de acercarse a Staunton. Y Jackson sabía muy bien que entre Harrisonburg y Staunton no existía ningún terreno apto para la defensa. Tras el South Fork, Jackson tenía sus flancos protegidos por las Blue Mountains y buenas carreteras a retaguardia en caso de necesitar tomar el camino de Gordonsville. Su posición aquí era mucho más efectiva que la de haber permanecido frente a las líneas de Banks. Y tampoco es que Banks hubiera mostrado demasiada inclinación a moverse rápido a ninguna parte. Harían falta 5 días para que la caballería federal pasase de Newmarket a Harrisonburg. La división de Williams va a entrar en esa población el día 25. Por su parte, Stonewall Jackson intercambiaba poco de sus pensamientos. A uno de sus ayudantes, el jefe de correo, le preguntó si sus hombres tenían comida y agua, a lo que Harshberger, que era este hombre, respondió afirmativamente al general, y esas fueron las únicas palabras que intercambiaron. Su cuartel general lo situó en Kite House, una espaciosa residencia que se encontraba cerca de la brecha, desde donde Jackson va a retomar su vigoroso intercambio de mensajes con Richard Ewell, al que va a escribir hasta 2 veces cada día. Jackson le solicitaba a Ewell retirarse a través del Rapidan a Gordonsville, lo que le colocaría solo 2 días de marcha, tanto de Swift Run Gap como de Fisher's Gap. Ewell cumplió, y en la tarde del 21 tenía toda su división acampada en Gordonsville, a horcajadas del Turnpike que llevaba a Madison Courthouse. El 23, Jackson escribía a Lee, afirmando que su objetivo era caer sobre la retaguardia de Banks si éste se precipitaba sobre Staunton. Necesitaba a Ewell y a su división, con la que quería reunirse cerca de las Blue Ridge y dar batalla ahí, aunque también mostraba comprensión ante la posibilidad de que Ewell fuese reclamado para proteger Fredericksburg.
Lee, entendiendo que no podía dirigir a distancia y que las circunstancias eran desconocidas para él, va a dar ya a Jackson carta blanca para que si tenía que dar un golpe, lo diera, pero este debía ser repentino y duro. Con la caballería federal a solo 10 kilómetros de Swift Run Gap, Jackson ordenó a Ewell marchar a Stanardville en la madrugada del día 27, sin especificar absolutamente nada sobre su objetivo. Al mismo tiempo se producían novedades en la cadena de mando rebelde. William B. Taliaferro, un hombre muy popular entre la tropa y con influencia política, y que además había mostrado ya sus diferencias con Jackson, volvía al ejército del Valle con una estrella en su charretera. Era un doble golpe para Jackson. No solo le disgustaba a Taliaferro, sino que además este llegaba para reemplazar a Sam Falkerson, para quien Jackson había esperado una promoción de brigadier. Jackson protestó, pero no consiguió absolutamente nada. La segunda brigada también tenía un nuevo comandante. El coronel Jesse Barks dejaba el distrito por razones de salud y su jefe regimental más antiguo, John A. Campbell, tomaba el mando. Campbell era también un hombre popular y además era capaz. Graduado en la promoción de 1844 por el Instituto Militar de Virginia, era juez antes de que comenzasen las hostilidades. Volviendo a las operaciones en sí mismas, tenemos que señalar que tras alcanzar Swift Run Gap, Jackson le había asignado a Jedediah Hotchkiss la tarea de destruir 3 puentes sobre el South Fork del Shenandoah, que se levantaban justo al norte de Conrad Store, al objeto de mantener a Banks fuera del Page Valley. El Red Bridge y el Columbia Bridge, los puentes Rojo y de Columbia, conducían al este desde Newmarket. Al norte de este último, y en el lado opuesto al Larey, se encontraba el White House Bridge, el puente de la Casa Blanca. Acompañado por 3 compañías de caballería de Turner Ashby, Hotchkiss cabalgó primero al Red Bridge, al puente rojo, que va a encontrar indefenso. Apostó un fuerte piquete a las proximidades y comprobó que los tablones del puente habían sido retirados. Procedió a incendiarlo y cabalgó 9 kilómetros hasta el Columbia Bridge, hasta el puente de Columbia. Aquí van a comenzar los problemas, ya que sí se van a encontrar con oposición enemiga, concretamente con caballería federal. Por el lado rebelde, tanto el capitán Macon Jordan como casi todos los hombres de su compañía estaban completamente borrachos. Y serán los de la compañía del capitán George Cheats los que se dirijan a enfrentarse con los federales. Estos, los federales, no van a dudar en cargar, y los rebeldes van a salir en una tremenda estampida. Hotchkiss va a tratar de persuadir al embriagado Jordan para que se adelantase con sus hombres, pero Hotchkiss, como apuntó en su informe, algunos arrojaron sus armas, muchos de ellos hasta sus capotes y mantas de campaña. Jamás presencié una situación tan lamentable, y todo debido al estado de intoxicación de los hombres y a la falta de disciplina entre ellos. Que consiguiéramos escapar se debe solo a la providencia. Así pues, los puentes de Columbia y el de la White House, el de la Casa Blanca, quedaron intactos y en manos federales. Para Jackson, el fiasco del puente de Columbia era la gota que colmaba un vaso que ya de por sí estaba lleno. Tras recibir el informe de Hotchkiss, actuó para intentar imponer orden en la formación de Ashby, dando instrucciones de que su ya sobredimensionado regimiento, que contaba ni más ni menos que con 21 compañías, fuera dividido en 2 grupos, 10 para Taliaferro y 11 para Winder, siendo incluidos sus hombres en las brigadas de infantería. Ashby quedaría al mando de la vanguardia del ejército durante los movimientos de avance y tomaría el mando de la retaguardia en caso de retirada. No contaría con tropas, se le asignarían directamente de las brigadas de Taliaferro o de Winder según se impusieran las necesidades. Para Ashby esto no eran buenas noticias. Ya de bastante mal humor debido a una persistente enfermedad, presentó su renuncia. Él contaba con que la autorización recibida por el Departamento de Guerra le permitía organizar una formación, la suya, como mejor entendiese, y nadie, absolutamente nadie, incluso Jackson, podían interferir en ello. La renuncia fue entregada a Henry Kidd Douglas de la mano de Thomas Settle, el primero de los cuales se la va a entregar a Jackson, que tras estudiarla por un día tomó la decisión de convocar a Ashby en el cuartel general.
Antes, Winder había cabalgado hasta McHannaysville para tratar con Ashby, prometiéndole hablar con Jackson si dejaba a un lado su renuncia, al menos de manera momentánea. Ashby estuvo de acuerdo, pero las buenas intenciones de Winder resultaron inicialmente inútiles. La situación se calentó, llegando Ashby a salir de la tienda declarando su intención de crear una formación independiente por sí mismo en el Valle Bajo. Finalmente, las cabezas más frías van a prevalecer y el general Winder volvió a intervenir en nombre de Ashby, afirmando que la popularidad de Ashby entre sus hombres era enorme y que su renuncia tendría graves consecuencias. Jackson revocó la orden de dividir el mando de Ashby tras obtener de este la promesa de inculcar algo de disciplina entre sus hombres. Volviendo a las acciones militares per se, la ocupación militar de Harrisonburg va a ser bastante breve. Las mismas lluvias torrenciales que habían empapado el ejército del Valle en Swift Run Gap durante la última semana de abril habían inundado los puentes en la retaguardia de Banks, causando que temiese por su ya tenue línea de suministros. A pesar de estar seguro de que Jackson había abandonado el Valle de Virginia de una manera permanente, tal y como llegó a decirle a Stanton el día 22 de abril, Banks se había mostrado a perseguirle sin una adecuada línea de suministros y una mejor caballería. Sin embargo, el secretario de la guerra estaba satisfecho con los logros de Banks y le aconsejaba no empujar demasiado. El 26, Stanton le va a decir a Banks que estaba preocupado por el hecho de que las formaciones de Banks, Fremont y McDowell se encontraban demasiado separadas entre sí y alertaba a Banks anunciando que la división de Shield podría ser necesaria en el departamento de Rappahannock. Banks creía que Jackson dejaba el valle para unirse a Johnson frente a Richmond. No tenemos más que hacer en el valle. Nada a este lado de Strasburg es preciso por nuestra parte, afirmaba, dando por hecho que, contando con una pequeña guarnición en dicha ciudad, en Strasburg, sería más que suficiente para controlar el valle. El día 30 de abril, Banks comenzaba a reunir sus destacamentos en Harrisonburg y en Newmarket. Mientras Banks aseguraba al secretario Stanton de que Jackson había huido, el brigadier general Williams aseguraba a su hija la creencia, correcta por cierto, de que Jackson se encontraba entonces a solo 25 o 30 kilómetros de distancia de las laderas Blue Ridge, que reforzado intentará venir por nosotros. Williams, como digo, estaba en lo cierto sobre la ubicación de Jackson, pero no sobre sus planes. Jackson se había sentido tentado con la idea de atacar a Banks, pero al general Lee, en una de esas pocas decisiones que tuvo como pseudo general en jefe, negó a Jackson los refuerzos que éste creía necesarios para pasar a operaciones ofensivas contra Banks. Jackson había solicitado 5.000 hombres, y estos tenían que venir o bien de la península o de la brigada de Fields, que por entonces se encontraba observando a los casi 30.000 efectivos con los que contaba el mayor general McDowell en las proximidades de Fredericksburg. Pero Lee evidentemente no estaba por la labor, ya que era de la opinión que un éxito contra Banks no decidiría nada. Al día siguiente, el día 29 de abril, Jackson volvió a escribir de nuevo a Lee, sugiriendo 3 posibles planes. Podía dejar a Ewell en Swift Run Gap, con la intención de amenazar el flanco de Banks y moverse en tanto para unirse al brigadier general Edward Johnson para efectuar un ataque rápido por su frente contra la brigada de Robert Milroy en el departamento de la montaña. Otra opción era cooperar con Ewell para engullir a la brigada de Sullivan que Banks había enviado adelante junto a la caballería de Hatch al objeto de mantener el puente de Columbia, y después tratar de golpear la retaguardia de Banks cerca de Newmarket. Finalmente, el tercero de los planes pasaba por cruzar el South Fork del Shenandoah con su ejército y con la división de Ewell, y hacerlo en Sparreville y hacer desde ahí una finta en dirección a Winchester por Front Royal, forzando a Banks a retirarse valle abajo. De los 3 planes, el favorito de Jackson era el primero, atacar a Milroy. Realmente Jackson estaba aquí siendo audaz o temerario, según se vea, ya que la situación difícilmente se dibujaba propicia
para cualquier ofensiva confederada en el valle. Las fuerzas de la Unión sobrepasaban a estas en 2-1. Jackson contaba con 8.000 efectivos en Swift Run Gap. Ewell, a solo un día de marcha, contaba con otros 8.000. Y el brigadier general Johnson, acampado en el ferrocarril junto al mirador occidental, a unos 10 kilómetros de Stanton, contaba bajo sus órdenes con 3.600 efectivos. Todo ello daba a los confederados 19.000 hombres en o en las proximidades del valle. Frente a ellos, Milroy tenía 3.000 en dirección a McDowell, con el objeto de presionar a Johnson, mientras que el brigadier general Robert Schenck, que se encontraba en Franklin, a distancia de apoyo de Milroy con otros 3.000 efectivos, quedaba a la espera. Fremont estaba por unirse a ellos con una fuerza lo suficientemente grande como para generar una columna móvil con unos 15.000 hombres. Obviamente, si Jackson iba a atacar, tendría que hacerlo antes de que Banks y el mayor general Fremont fueran capaces de unirse y oponerse a él con números muy superiores. Lee escribía a Jackson el día 1 de mayo. He considerado cuidadosamente los 3 planes de operaciones que usted me propone. Dejo a su juicio la selección del plan que mejor considere. Esto era lo mejor que podía pasarle a Jackson. Lee no le imponía plan alguno, y él, ya sin haber dicho absolutamente nada, se había puesto en marcha para combinarse con Johnson con la intención de atacar a Milroy. Había enviado a Ashby a hacer demostraciones en dirección a Harrisonburg y a de día Hotchkiss a la cima de Picket Mountain. Esto se encuentra al sudoeste de las Massanutten Mountain, y lo había enviado allí con la intención de que informara a través de un rudimentario sistema de señales sobre las actividades de las fuerzas de Banks. Con Ewell, Jackson se reunió los días 29 y 30 de abril en su cuartel general de Swift Run Gap. Lo que confió a Ewell básicamente y solo era que Jackson estaba por moverse en dirección a Staunton y que Ewell debía sustituirle en sus posiciones de Swift Run Gap. Por lo demás, se ve que Jackson mantuvo su habitual boca cerrada. Ewell ni siquiera sabía que Jackson pensaba en atacar. Un confundido Ewell va a informar a Lee. De la conversación mantenida con el general Jackson, infiero que él considera que la fuerza del general Banks es demasiado fuerte como para ser atacada con seguridad con nuestras fuerzas combinadas. El hermano de Ewell, el coronel Benjamin S. Ewell, dijo que su hermano lideró su división a Swift Run Gap en obediencia a las órdenes, pero no por convencimiento, ya que por aquel entonces creía que Jackson era un hombre valiente, pero también un excéntrico. Ewell va a alcanzar Swift Run Gap, encontrándose el campamento vacío. Jackson ya había desaparecido. Tras abandonar Swift Run Gap, en la tarde del día 30 de abril, alcanzó la aldea de Port Republic a unos 20 kilómetros al sur. Desde allí intentó atravesar Browns Gap y marchar al sudeste hasta McCombs Station. Ahí abordaría los trenes en un corto viaje al oeste hacia Staunton. Jackson trataba de que Vance pensara que su destino era Richmond. Los desplazamientos de Jackson se van a ver perturbados por fuertes lluvias. El camino desde Swift Run Gap a Park Republic era sin pavimento y había 5 kilómetros de terreno arenoso entre el South Fork del Shenandoah y los pies de las Blue Ridge. El 30 amanecía claro y apacible, pero a media tarde volvía a caer un diluvio. El reverendo Robert L. Dabney, que se había unido al ejército poco antes tanto como asesor espiritual como miembro del Estado Mayor, describía la situación. El suelo rápidamente se convirtió en una pesadilla para el tren de bagajes y la artillería, sin que pareciera tener fondo, se refiere al suelo. Jackson y su Estado Mayor fueron capaces de cubrir 20 kilómetros ese día, a veces al galope, pasando la noche en Lewiston, en las proximidades de Park Republic. Sin embargo, infantería y carretas no pudieron viajar más allá de 7 kilómetros. La cosa no mejoró mucho al día siguiente. El viento acompañaba la lluvia y caía con violencia sobre los rostros de los infelices soldados. Los ingenieros hubieron dedicar tiempo tanto a reparar carretas como armones,
El camino terminó convirtiéndose en un auténtico infierno. Aunque la caballería alcanzó Lewiston durante el día y parte de la infantería lo haría durante la noche, carretas y gran parte de la artillería languidecían muy a retaguardia. Hasta la tarde del 2 de mayo no se despejaría el tiempo. El día 3 los rebeldes cruzaban Browns Gap al romper el día en Macon Station antes de la puesta del sol con un tarpaí ya seco. Jackson había sometido a sus hombres a una agonía innecesaria. Desde la estación de señales en Massanutten Mountain, por desertores y por la brigada de Sullivan en Columbia Bridge, Banks sabía de los movimientos de Jackson en dirección a Park Republic y de su posterior cruce de Browns Gap, aunque desconocía de su marcha a Macon Station. A media tarde del día siguiente, el general Williams ya llegaba a la conclusión con cierto grado de certeza de que Jackson marchaba con la intención de unirse a Johnson y adivinaba que Ewell llegaría a las montañas desde Stannardsville. El 1 de mayo el presidente Lincoln ordenaba directamente a Banks que se retirase a Strasburg y a Shields que se uniera a McDowell al día siguiente. El 4 de mayo, desde Harrisonburg, Banks va a escribir a su amigo el congresista Schuyler Colfax: hemos expulsado al enemigo del valle, deteniéndonos ahí por orden del gobierno. Si nuestras fuerzas se dividen, el enemigo volverá al valle de nuevo y todo nuestro esfuerzo se perderá. Si todos nos movemos hacia las montañas, podemos, en conjunción con Fremont, ocuparlas y evitar de que vuelvan. El ejército del valle se encontraba en Staunton. La mayor parte de las unidades habían hecho el recorrido de Macon Station a Staunton por tren entre el día 4 y el 5 de mayo. Algunos regimientos más desafortunados tuvieron que hacerlo a pie. Y para los estándares confederados, los hombres estaban bien descansados y alimentados. 4 compañías de cadetes del Instituto Militar de Virginia, 200 chicos en total de temprana edad, van a facilitar algo de diversión a los veteranos. Las formaciones combinadas de Jackson y de Edward, Allegan y Johnson van a partir hacia McDowell el día 7 de mayo. Era un día caluroso y soleado, con un camino polvoriento, pero en buenas condiciones. Durante la marcha se va a producir una curiosa anécdota cuando un cadete extraviado le va a preguntar al general Winder si podía llevarle detrás suya en la montura. Winder le ayudó a subir al caballo y al retomar el camino el chico le preguntó: «Señor, ¿a qué compañía de caballería pertenece?». El general le contestó que no pertenecía a ninguna. «Entonces pertenecerá a alguna batería», continuó el crío. «No, a ninguna». «Entonces, ¿a cuál de los regimientos?». Y el general respondió: «A ninguno. Soy el general Winder y estoy al mando de la brigada Stonewall». El chico inmediatamente respondió: «Oh, general, ruego me perdone. Yo nunca le hubiera solicitado montarme a caballo con usted si hubiera sabido de quién se trataba». Y el crío intentó desmontar, pero Winder lo agarró y le permitió continuar en su montura, comenzando a conversar con el niño con toda naturalidad. Volviendo al relato, Jackson colocaba a Johnson como vanguardia, debido a la familiaridad de este último con la región montañosa y a sus cualidades militares. Tras él irían las brigadas de Taliaferro y de Campbell. La brigada de Stonewall y los cadetes irían a retaguardia. Al aproximarse a Shenandoah Mountain, unos 20 kilómetros al oeste de Staunton, la brigada de Johnson se va a topar con los piquetes del 1 de Caballería de West Virginia. Asustados, estos van a huir a galope tendido a través del campamento del 32º de Infantería de Ohio, que Milroy había colocado en la ladera oriental de la montaña para proteger a sus partidas de forrajeo. Los jinetes, como decía, van a atravesar el campamento al grito de «¡Ahí vienen los rebeldes!». Arrojando al suelo sus desayunos, los de Ohio se van a precipitar para formar en línea de batalla frente a las avanzadillas de Johnson. En ese momento Jackson cabalgaba junto a Johnson y va a decidir que el coronel Williamson eche un vistazo por la derecha del 32º de Ohio para sondear opciones de flanqueo, mientras que le enviaba a Jedediah Hotchkiss por la izquierda con la misma intención. Johnson va a presionar por su parte hacia Chaw's Ridge,
que era la siguiente elevación entre Staunton y McDowell. Ahí el general Milroy había ubicado al 75º de Ohio y a la 9ª batería del mismo estado, que no va a hacer falta que dispare más que algunos tiros de estas piezas para poder disuadir a los rebeldes de seguir por ese lado. Igualmente, Milroy va a enviar al 73º de Ohio y al 3º de West Virginia con la intención de reforzar al 32º de Ohio, que ya empezaba a retirarse. Milroy había ya recibido noticias de que los confederados estaban intentando flanquearlo por su izquierda y por tanto había tomado la decisión de retirarse a McDowell antes de que cayese la noche. Por parte confederada, Johnson va a levantar su campamento junto al nacimiento de Chou's Fork, en la base de la colina, a solo 8 kilómetros de McDowell, mientras que la brigada de Stonewall, al mando del general Winder, como ya hemos visto, y los cadetes vivaqueaban cerca de Buffalo Gap, a unos 14 kilómetros por detrás de la vanguardia de Johnson. La noche del día 7 no va a ser fácil para los federales de Milroy. En las filas yanquis ya se sabía que las combinadas fuerzas rebeldes se dirigían contra ellos. McDowell en sí mismo era una localidad prácticamente imposible de defender, sobre todo porque los rebeldes sobrepasaban a los de la Unión en 4-1. McDowell se encontraba en la orilla occidental del Bald Pasture River, un río tributario del James, y todo el terreno circundante gobernaba McDowell. Bald Pasture Mountain se elevaba solo a 3 kilómetros al este y una estribación de la misma, que se denominaba Sidelington Hill, corría al sur del Turnpike Parkersburg-Staunton. Este además estaba próximo al banco oriental del Bald Pasture River. Sus pronunciadas laderas occidentales se elevaban unos 150 metros sobre el río. Sidelington Hill tenía una cima escabrosa con crestas afiladas y pronunciados barrancos. Al norte de la carretera, Halls Ridge corría hacia el sudoeste, como un dedo que apuntase al lado opuesto del río donde se encontraba McDowell. Al extremo sur de Halls Hill se la conocía como Cedar Knob. A pesar de que la situación podía parecer desesperada, Milroy estaba decidido a intentar aguantar. 2 días antes le había dicho a Fremont que él pensaba que el movimiento de Jackson iba dirigido a Port Republic, una finta para alivio de Johnston. Yo no me retiraría más allá de ese punto y en caso de un ataque con fuerzas superiores, esperaré refuerzos. Si Jackson no avanzaba, él lo haría hacia Staunton. El día 8 de mayo, Milroy ordenaba a Diana a las 2:30 de la mañana y las tiendas eran recogidas a las 4 de la mañana. Al romper el día todavía no había señales del enemigo. Milroy estaba esperando ser atacado tanto por su frente como desde el North River Gap, unos 20 kilómetros más allá de su flanco izquierdo, y por ello va a enviar una patrulla de caballería en esa dirección, que no va a encontrar absolutamente nada. Milroy también desplegó piquetes del 2º de Infantería de West Virginia a lo largo de Sidelington Hill y envió un escuadrón de caballería del 1º de Caballería de West Virginia por el Turnpike Parkersburg-Staunton con la intención de reconocer la brecha en la Bald Pasture Mountain a unos 3 kilómetros de distancia. Sobre las 10 de la mañana, Schenck llegaba con 1.500 hombres de a pie, una batería de artillería y un escuadrón de caballería. Sus hombres habían marchado casi 50 kilómetros en 23 horas y estaban completamente agotados, pero su presencia va a infundir seguridad tanto a Milroy como a sus hombres. Milroy y Schenck se van a reunir y el primero va a sugerir atacar con todo lo que tenían, pero Schenck, que era el más antiguo, estuvo en desacuerdo. Ambos finalmente van a llegar a un compromiso. Schenck va a estar de acuerdo en que el mejor plan sería enviar esa tarde una porción de sus fuerzas para dar un golpe por sorpresa en la montaña y entonces retirarse antes de que los rebeldes se recuperasen de la sorpresa. A las 10:30 de la mañana, el capitán George Latham, al mando del destacamento del 2º de West Virginia que se encontraba en la cima de Sidelington Hill, informaba de artillería rebelde moviéndose en su dirección a través de la brecha de Bald Pasture Mountain. Milroy enviaba a la compañía B del 73º de Ohio a las órdenes del capitán Thomas Higgins para que reconociese el flanco derecho de Latham. Por su parte, Schenck desplegaba el 82º de Infantería de Ohio por la ladera oriental del Cedar Knob, que dominaba el Turnpike en dirección a McDowell.
Mientras, Milroy alineaba una sección de artillería del 12º de Artillería de Ohio, que se encontraba a las órdenes del capitán Henry Hyman, y la alineaba, como decía, junto al 82º de Ohio, que esta sección, mejor dicho, comenzó a abrir fuego sobre las boscosas alturas que cubrían el Turnpike. El fuego al principio era a ciegas, y esto va a ser así hasta el mediodía, cuando una partida de caballería rebelde, junto a tropas a pie, van a aparecer por las crestas de Sightlington Hill. Hasta entonces, la artillería estaba abriendo fuego a ciegas, como decía, a razón de un disparo cada 5 minutos. Lo que tanto Milroy como Schenck confundían como guerrillas rebeldes, de hecho, eran los mismísimos generales Jackson y Johnson con sus estados mayores y con una escolta del 52º de Virginia. Y estos se encontraban acompañados por el conspicuo Jedediah Hotchkiss, que se había tomado muy en serio su tarea de reconocimiento del terreno. Confiando en su cartógrafo, Jackson acompañó a Hotchkiss hasta una rocosa altura en Bull Pasture Mountain. Desde ahí había una clarísima vista del terreno que circundaba McDowell. En línea de batalla, en el banco occidental, se encontraban los 6 regimientos de Milroy. Todavía el 82º de Ohio ni la sección de Hyman habían ascendido hacia Dartmouth. Y allí también se encontraban 2 de los 3 regimientos de Schenck. El tercero, que no era otro que el 5º de West Virginia, y la artillería yankee estaban concentrados en una loma baja detrás del pueblo. Milroy va a enviar guerrillas a lo largo del Bull Pasture River. Al mayor, Richard Long, con 2 compañías del 73º de Ohio, en apoyo del capitán Higgins, 2 compañías más del 32º de Ohio y una del 3º de West Virginia irían a la zaga, mientras que la compañía G del 75º de Ohio se dirigirían hacia una altura al sur de Sightlington Hill. Jackson no encontró nada alarmante en las maniobras federales, ni esperaba ni trataba de librar una batalla ese día. De hecho, Jackson le preguntó al coronel Williamson y a Hotchkiss por algún camino que rodease el flanco derecho enemigo y por el cual poder mover su artillería, advirtiéndole a Hotchkiss que él lo que quería era que sus baterías estuvieran en posición, no más tardar de las 3 de la mañana del día siguiente. Tras impartir órdenes para racionar a su ejército, Jackson le dijo a su estado mayor que se retirase a su cuartel general en el hotel de John Wilson y en el peaje junto al Cow Pasture River. Mientras tanto, Johnson reunía su brigada con la intención de ocupar Sightlington Hill. La escolta de Jackson y de Johnson se va a topar con los destacamentos de Latham y Long en la cima, mientras el 52º de Virginia se adelantaba a través de un amplio barranco hasta la cresta de una altura más baja a unos 700 metros al sur. Tras un breve choque con la compañía G del 75º de Ohio, el 52º de Virginia se va a desplegar en guerrillas para proteger la izquierda rebelde. A la derecha del 52º, el coronel Scott colocó al 44º de Virginia en línea de batalla regular. Johnson va a intervenir para modificar las disposiciones de Scott, ordenando que los hombres se desplegaran por parejas en intervalos de 5 pasos entre cada pareja, advirtiendo de que los hombres debían permanecer agachados para evitar a la artillería yankee. Tras haber ayudado a empujar a Latham y a Long, el 58º de Virginia igualmente va a desplegarse a lo largo de la cresta al norte de Sightlington Hill, encarando al oeste, con su flanco derecho anclado en el Turnpike. Por el mismo barranco y en apoyo del 44º y el 58º llegaba el 12º de Georgia. Con una ventaja numérica de 3-1, lo último que esperaba Jackson era un ataque federal. Pero precisamente eso es lo que va a ocurrir sobre las 4:30 de la tarde. Milroy había obtenido el consentimiento de Schenck para realizar lo que denominó un reconocimiento en fuerza de Sightlington Hill con 5 regimientos, en total unos 2.400 efectivos. El motivo de tal movimiento no era otro que el erróneo informe del capitán Latham, afirmando que los rebeldes estaban colocando una batería en la cima de Sightlington Hill. En respuesta, Milroy enviaba 2 de sus regimientos, el 25º de Ohio del teniente coronel Richardson y el 75º del coronel Nathaniel McLean, este último como comandante de ambos,
para que avanzaran contra lo que presumía era el centro de la línea rebelde. Milroy le daba órdenes a otros 2 regimientos, el 32º de Ohio de su propia brigada y el 82º del mismo estado de la brigada Schenck, para que apoyasen a McClellan con un asalto por el sur, hacia la derecha, y enfocando la retaguardia rebelde. Aparentemente Milroy también enviaba al 3º de West Virginia a adelantarse por el Turnpike de Parkersburg a Staunton. Desde Cedar Knob podía contemplar el desarrollo de la operación con la precisión de un mapa y le parecía que todo marchaba de manera espléndidamente bien a sus ojos, pero no a los de McClellan, al que las cosas no le parecían tan halagüeñas. Sus afirmaciones posteriormente fueron las siguientes. El enemigo estaba posicionado en la cima de la montaña, completamente apantallado, y la orografía les permitía dispararnos poniendo solamente una pequeña porción de su cuerpo, mientras que recargaban protegidos de nuestros fuegos por la cresta de la colina. El lado de la montaña que yo había de atacar estaba desprovisto de protección alguna, ni de árboles ni de rocas, y era tan pronunciada que provocaba desorden en mis líneas. Sin embargo, se ve que los hombres de McClellan negociaron esas dificultades bastante bien, a juzgar por las afirmaciones del mayor John D. Hart Ross, del 52º de Virginia y antiguo instructor del Instituto Militar de Virginia. La disciplina del enemigo es inmensamente superior a la nuestra. Los yanquis se movían con la mayor precisión y disciplina que jamás había visto yo en mis propios cadetes. Los rebeldes van a aguantar el fuego hasta el último momento y el 75º de Ohio se va a topar con el enemigo antes de lo esperado. Johnson y Scott habían lanzado al 12º de Georgia adelante de la línea principal hacia unas estribaciones al sur de Saint-Clinton Hill. Pivotando por compañías para formar en línea de batalla, el 12º va a abrir y recibir fuego de manera simultánea. La curvatura del terreno va a forzar al regimiento hacia una V invertida que viciaba el fuego de los georgianos. Equipados con mosquetes antiguos de 0,69 calibres y con una eficacia al alcance máximo de solo 90 metros, tenían que hacer frente a los de Ohio que estaban equipados con modernos rifles. A pesar de lo cual, estos no van a conseguir hacer un impacto hasta pasada una hora de intercambio de fuego. A las 5:30 de la tarde, una Mini destrozaba el cuello del sargento Asa Sherwood y un grito de venganza va a recorrer la línea rebelde. El jefe de su compañía, el capitán James G. Rogers, va a tener que empeñarse a fondo para evitar que sus hombres se lanzasen a lo loco contra la línea enemiga. A partir de ese momento, el número de bajas va a ir creciendo. Cuando el 32º y el 82º llegaban a distancia de fuego en Saint-Clinton Hill, la línea rebelde ya había sido reforzada. Los 2 regimientos de Ohio golpeaban la derecha de Johnson, pero el coronel Scott había previsto acomodar los refuerzos que llegaban de la brigada de Conner. Movió al 58º de Virginia desde la derecha al centro y sacó al 44º de la línea para que éste pudiese descansar. Johnson guió al 25º y al 33º de Virginia al espacio dejado por el 58º y destacó una compañía del 31º hacia el Turnpike para observar cualquier maniobra enemiga que pretendiese un flanqueo. El 32 y 82 de Ohio van a colisionar con el 25º de Virginia, poco después de que este último va a llegar al campo de batalla. El crescendo del fuego de mosquetería va a atraer al 44º de Virginia y el regimiento, aún así, sin tener órdenes, va a rellenar la brecha existente entre el 58 y el 25 de Virginia. Sin embargo, algo va a pesar tremendamente en la mente del coronel Scott y no va a ser otra cosa que la dudosa reputación del 44º. 6 meses antes, en su diario, ya un cabo del 31º de Virginia los había etiquetado como los mayores cobardes del ejército. Scott observaba cómo tras abrir fuego la primera línea se retiraba 3 o 4 pasos para recargar agachados, sistema que se permitía para proteger a los hombres en ese momento, pero mientras se retiraban muchos lo hacían más atrás de lo imprescindiblemente necesario, con sus cabezas prácticamente pegadas al suelo y ajenos completamente a la batalla. Scott primero utilizó levantar la voz, pero visto que eso era inútil, recorrió la línea a caballo sobre ellos, sable en mano, lo que les va a hacer volver a la línea de combate. Mientras el 32 y el 82 se las veían con el 25 de Virginia y las compañías de la derecha del 44 en la cima de Saint-Clinton Hill y el 25 y el 75 de Ohio golpeaban al 12º de Georgia y a las compañías a la izquierda del 44, un duro combate se producía en el Turnpike Parkersburg Staunton.
Ahí, más allá de la derecha rebelde, el tercero de West Virginia golpeaba al pequeño destacamento del 52º apostado al norte del Turnpike y a las guerrillas pertenecientes a la compañía C del 31º de Virginia. Esta compañía, la compañía C, había sido reclutada en Clarksburg, al igual que 3 compañías del tercero de West Virginia de la Unión. Todos habían servido en la misma compañía de milicias de antes de la guerra, y antes de la primera descarga los de West Virginia van a llegar lo suficientemente cerca de las guerrillas rebeldes como para reconocerles y llamarles incluso por sus nombres. Mientras tanto, los refuerzos rebeldes continuaban apareciendo, y dado que los defensores daban a los defensores una importante ventaja numérica. Jackson va a dirigir al 10º de Virginia de la Brigada de Taliaferro para que formen reserva junto al 58 de Virginia en la izquierda confederada, mientras que durante una pausa en el combate con el 82 de Ohio va a reemplazar al 25 de Virginia con los regimientos 23º y 37º de ese mismo estado. No había a mano relevo para el 12º de Georgia, que estaba llevándose lo peor del encontronazo con el 75º de Ohio. Durante casi 3 horas los de Georgia aguantaron el fuego por 3 costados con sus enemigos envolviéndoles. El sol se ponía a las 18:46 sobre un horizonte carente de nubes y una luna creciente aparecía en el cielo. Con la caída de la noche llegaban los primeros gritos de «estamos sin munición». El capitán Rogers ordenaba a sus hombres permanecer agachados. Los de Georgia no tardarían en retirarse, primero desde su posición primitiva en el promontorio y finalmente hasta de la propia línea de batalla principal debido al agotamiento y a la escasez de munición. El 48º de Virginia de la Brigada de Campbell tomaba su posición, pero por desgracia de este regimiento va a toparse descuidadamente con una columna federal que desplegó su bandera de combate repentinamente y a no más de 40 metros. Va a abrir un fuego de inmediato y va a poner en fuga a 15 o 20 rebeldes. A pesar de ello, los yanquis, exhaustos y también casi sin munición, no estaban tampoco en condiciones de presionar mucho. Se trataba del 32º de Ohio, que se había movido a paso ligero poco después de las 7 de la tarde, en un intento por reforzar el flanqueante ataque contra la izquierda rebelde. Por orden de Milroy, el tercero de West Virginia dejaba el Turnpike y se unía al 82 de Ohio con la intención de asestar un golpe contra la derecha confederada. Ambos asaltos van a fracasar. Delante ya había 11 regimientos rebeldes junto a un batallón frente a los solo 5 regimientos del orden de batalla de la Unión. El coronel McLean sabiamente va a ir ordenando el repliegue y va a buscar posiciones ventajosas a lo largo del terreno. El fuego ya se iba dirigiendo no contra formaciones compactas, sino contra el resplandor de los disparos que efectuaba el enemigo. El general Johnson había sido herido en un tobillo solo escasamente una hora antes y tras conversar con Jackson se va a retirar al hospital de campaña. Jackson va a pedirle a Hotchkiss que encuentre a Taliaferro y que le diga que se mantenga en sus posiciones hasta que Jackson pudiera reunir a la brigada de Stonewall. Hotchkiss no va a tardar en entregar el mensaje y va a volver junto a Jackson y los dos van a esperar a que se renovase el combate bajo una noche tranquila y apacible, pero todo estaba en silencio. Tras unos minutos va a aparecer un correo con noticias de Taliaferro indicando que la batalla se había acabado. Jackson abandonó toda idea de traer a la brigada de Stonewall y se va a retirar a su cuartel general. A las 10 de la noche, Milroy había ordenado la retirada de sus regimientos de Seitlington Hill. Agotados y casi sin municiones, se van a retirar recogiendo a sus muertos y heridos. Tras un informal consejo de guerra en la cual los oficiales superiores de las dos brigadas estuvieron de acuerdo en que McDowell era indefendible contra un enemigo que se estimaba correctamente como superior, tanto Shane como Milroy ordenaban la retirada en dirección a Franklin. La Unión hubo de evacuar de Seitlington Hill 26 cadáveres, mientras que otros 230 hombres habían resultado heridos. Solo se informó de 3 desaparecidos. Las pérdidas rebeldes fueron, sin embargo, bastante más altas. En una rara excepción,
en la que los defensores sufrieron más bajas que los atacantes durante la guerra civil. Jackson dejó en el campo 146 hombres muertos o mortalmente heridos, mientras que sufría 382 heridos y 4 hombres habían resultado capturados. Solamente el 12º de Georgia, de sus 540 hombres presentes, había lamentado 52 muertos y 123 heridos. Hay varios factores que motivaron tan pocas pérdidas en el bando de la Unión. La primera fue el alcance superior de los rifles rayados Enfield, con los que en su mayoría iban armados los de Ohio. Segundo, el fuego rebelde colina abajo tendía a quedar alto, y además el sol poniente no favoreció tampoco el fuego rebelde. Que Jackson llegase a imaginar un riesgo de derrota a manos de una fuerza bastante inferior, y Jackson podía ver con bastante facilidad todas las fuerzas enemigas en el campo, habla bastante bien de las decisiones tomadas tanto por Milroy como por Schenck. Habían cumplido sobradamente con el propósito de retrasar al enemigo y provocarle bajas en el proceso. Bajo cualquier prisma que se mire, McDowell fue una victoria táctica federal. Sin embargo, los frutos del enfrentamiento van a caer, como veremos más adelante, del lado rebelde. Jackson a la mañana siguiente informaba a Richmond: Dios bendijo nuestras armas con una victoria ayer en McDowell. La batalla no tenía consecuencia estratégica alguna para la Unión. La retirada federal comenzó a las 12:30 de la noche en forma de triste y silente procesión. Jackson no comenzará su persecución hasta el 9 de mayo por la tarde, cuando ya los federales habían puesto de por medio 20 kilómetros. Schenck va a tomar la sabia decisión de detenerse en unas alturas que dominaba la carretera de Franklin, dispuesto a dar batalla allí a los rebeldes. Jackson obviamente se abstuvo de enfrentar aquello y los federales van a seguir su retirada en dirección a Franklin, donde Schenck esperaba encontrarse con Fremont. El día 11 de mayo, las brigadas de Schenck y de Milroy, con sus jefes a la cabeza, entraban en Franklin. No había señal alguna de Fremont. El pésimo estado de la división de Blenker le había llegado a Petersburg 48 horas antes, había retrasado al conocido como el explorador, The Pathfinder, como se le conocía a Fremont. Sin embargo, las alturas dominantes en el camino de Franklin le daban a Schenck una seguridad, por lo que va a tomar la decisión de desplegar a sus fuerzas a cada lado y sobre la propia carretera. Antes de llegar a Franklin, ya Schenck se había tomado la molestia de quemar los bosques a cada lado de la carretera, lo que va a retrasar la marcha de Jackson bastante más de lo que hubiera hecho cualquier enfrentamiento. Pero Jackson tenía otros planes en mente y se retiró a McDowell en la mañana del día 13. Esos planes incluían unirse a Ewell para bajar el valle en dirección a atacar a Banks, al que Jackson deducía retirándose de Winchester. Esta deducción es producto de una cadena irregular de mensajes entre Jackson y Ewell. El general Lee había aprobado la decisión de Ewell de mantenerse en Conrad's Store, pendiente de la vuelta de Jackson. Johnston incluso fue un paso más allá y sugirió que tanto Ewell como Jackson se uniesen para atacar a Banks, solicitando, si les fuera preciso, el concurso de la brigada del brigadier general Lawrence O'Brien Branch, que se encontraba cerca de Gordonsville. Jackson mantuvo a Ewell regularmente informado de sus progresos hacia Harrisonburg y de sus intenciones de atacar a Banks, aunque como siempre fue bastante parco con los detalles. El 16 de mayo, con el ejército del Valle descansando en observación del Día Nacional de la Oración, Jackson escribía a Ewell desde una aldea a solo ya 15 kilómetros de Harrisonburg: me muevo vía Harrisonburg valle abajo y si la providencia así lo permite, nos reuniremos para dar un golpe con éxito. Después de casi una hora y media de vídeo, aquí lo vamos a dejar. El primer vídeo lo dedicamos hasta la batalla de Kerstown y este segundo hemos llegado a la batalla de McDowell. En el tercero comenzaremos con una serie de órdenes contradictorias que van a afectar al desarrollo de las operaciones del bando confederado, del bando rebelde, para llegar a la batalla de Front Royal, pero eso será ya en el siguiente vídeo. Quiero aprovechar, las fuentes son las mismas, no lo quiero recalcar porque son las mismas. Básicamente seguimos a Peter Cothens, a Shelby Foote,
a la librería del Congreso y a War of the Rebellion. Eso es con lo que estamos trabajando y con lo que vamos a seguir trabajando para todos los vídeos de la campaña del Shenandoah de Jackson del 1862. Aprovechar a todos los que apoyáis el canal, bien por sus suscripciones, likes, comentarios, agradeceroslo mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.